Hola, hola a todos, bienvenidos al análisis de esta semana del lunes 17 de junio del 2024 al viernes 21 de junio del 2024. Y como es habitual, iniciamos con las noticias para esta semana, las noticias de mayor impacto de 3 estrellas. Para el día lunes tenemos algunas noticias, la comparecencia de Christine Lagarde, no más. El día martes vamos a tener IPC en la zona euro, ventas minoristas. También, digamos, tenemos un martes con noticia movidito, pero el día miércoles, si es festividad en Estados Unidos, es día festivo, por lo cual el día miércoles 19 de junio va a ser un poco lento, para que lo tengamos presente. Se reactivará nuevamente con esta noticia de peticiones del subsidio de desempleo del día jueves. Ahí vamos a tener un mercado un poco más movido y el viernes nuevamente con el PMI manufacturero. Entonces tenemos una semana bien movida, buenas noticias, a excepción del día miércoles 19 de junio. Listo. Comenzamos con el análisis. No se les olvide darle like, suscribirse si aún no están suscritos y dejarnos un comentario. Listo, entonces vamos a revisar el euro dólar, que es lo que ha hecho y lo que vemos es que durante 1, 2, 3, 4 semanas el activo ha estado lateralizado, donde ya nos ha dejado señales de debilidad y señales de fortaleza que hemos podido aprovechar. La semana pasada, ¿qué fue lo que sucedió con el activo? Realiza este impulso, donde prácticamente que es la ruptura y llega hasta niveles mínimos. Este fue un nivel y este fue otro nivel donde el precio bajó, donde prácticamente esos niveles a los que el precio bajó son zonas de VPOX, zonas de mayor negociación de semanas pasadas. Entonces, como vemos, esta fue la zona de mayor negociación y hasta ahí llegó el activo. Estas fueron zonas que sirvieron como zonas objetivo. Entonces, ahora vamos a ver qué tenemos para esta semana, lo último que ha hecho, esto es lo que ha hecho en el contexto general y dónde se encuentra en estos momentos. En estos momentos nos encontramos acá en este punto, esto fue lo que desarrolló la última semana. Vamos a actualizar algunos niveles, vamos a eliminar estos niveles. Y en estos momentos el precio se está ubicando, esta es la zona de mayor negociación que ha tenido durante la última semana y el precio está en esa zona donde se transan muchas órdenes. Entonces vamos a tomarlo en estos momentos como un soporte ya que está casi que por encima. Hay que ver cómo se comporta. Pero vamos a mirar entonces zonas objetivo a las cuales el precio puede llegar. Pues alejémonos un poquitico más. ¿Y dónde puede llegar el precio? Zonas objetivo. Zonas objetivo donde puede llegar el precio. Esta. Es la zona del 1.06395. ¿Por qué? Porque acá hubo una lateralización. Y esta lateralización que hubo acá generó este equilibrio. Recordemos que partimos de la idea de que el precio va de una zona de equilibrio a otra zona de equilibrio. Esa va a ser nuestra hipótesis. Si el precio rompe esta zona que estamos tomando aquí como soporte, esta zona, pues entonces iríamos a buscar. Esto nos podría servir como una zona objetivo. Bueno, entonces acerquémonos un poquito más al activo y tracemos algunas líneas de zonas de mayor interés que tuvo esta semana el precio. Entonces, esta zona de acá de interés con este nodo de volumen, vamos a trazar esta zona de interés y vamos a trazar estas otras dos, esta y la zona principal de acá. Estas son zonas en las que el precio podría llegar. Y el precio, entonces, las proyecciones para esta semana, si el precio logra ubicarse por encima de esta zona de negociación, podría ir buscando una zona objetivo, que sería esta. Aquí tenemos el precio 1.07, 1.99. Si el precio rompe esa zona, iríamos a buscar otra zona objetivo que es 1.0607664 y ya tendríamos por aquí otra zona y otra zona a la que el precio podría ir a buscar. Eso dependiendo el timing, la temporalidad en la que ustedes estén operando. Porque recordemos que muchas veces lo hablamos en la clase y es que no queremos estar en contra del giro en V y en contra del volumen. Solo hay que ser conscientes de que si estamos operando en estos momentos, buscamos esos objetivos, estaríamos operando en contra de ese volumen, en contra de ese giro en V, un giro en V, dos giros V que ha hecho fuerte el mercado. Entonces estaríamos buscando ese retroceso para después ir a buscar un impulso. Solamente debemos ser conscientes de eso y hay que tenerlo en cuenta. Y si el precio, en este caso, se posiciona por debajo de este nodo, que es la zona de mayor negociación, que ya la vamos a ver ahorita en la apertura,
del mercado. Vamos a ver qué tal se ubica. Pues entonces son los objetivos que les nombraba por acá, donde antes hubo un equilibrio. 1.06395. ¿Listo? Esas son las proyecciones. Importante tener en cuenta lo que les digo. Aquí tenemos el último pico de volumen muy fuerte. Por aquí también tenemos otro pico de volumen. Y esos picos de volumen, si los miramos un poquito más a detalle, pues me han generado este tipo de movimientos. Y el precio en estos momentos se ha ubicado por debajo. Puede ser que esta semana el precio corrija y busque estos objetivos. Ya tienen que ver cómo, si ustedes quieren operar este movimiento, este tipo de movimiento con esos objetivos, que no me parece malo, pero debemos ser conscientes porque el precio en esos puntos podría estar buscando posicionamientos ya un poco más bajos en ese caso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos para el activo euro dólar, posicionamientos por encima, donde aquí tenemos las zonas objetivo, y en el caso de que llegue a romper la zona de mayor negociación, que es esta zona que señalo acá en estos momentos, pues iríamos a buscar esta zona baja. Bueno, continuamos con el activo, con el siguiente activo que es el oro. Aquí estoy bastante alejado en el gráfico, está en la temporalidad de una hora, pero para ver qué es lo que ha hecho el precio durante todo este tiempo. Ese impulso alcista, el retroceso, el impulso y el retroceso que lleva en estos momentos. Y en estos momentos estamos acá. Eso es lo que quisiera ver. Estoy en una hora, pero pues muy alejado para ver cómo se ha comportado el precio de esa manera. Vamos a acercarnos un poco más para ver ya la acción del precio un poco más actual. Y lo que quiero ver es durante las últimas 2, 3 semanas, prácticamente ya esta zona, que es lo que ha realizado el precio. Y aquí tenemos el giro en V, el movimiento de intencionalidad bajista y por acá tenemos la lateralización, la construcción de una causa que viene desarrollándose de esta forma y tomamos esta zona como potencial uptrust o como potencial sacudida. ¿Qué tenemos entonces en estos momentos? Intencionalidad bajista y retroceso entrelazado. Ahora, si tomamos esto como sacudida y el movimiento bajista apoyado con ese volumen, igual que acá, apoyado con esos picos de volumen, entonces en estos momentos como estructura tendríamos acá la fase A, la fase B y aquí esta sería la potencial fase C, donde tenemos ya la sacudida, por lo cual acá tendríamos el evento de test tras ruptura, la ruptura de la estructura y el test, que ha intentado ingresar la primera vez y en estos momentos ya, precio actual, estamos acá en el segundo intento de entrar en esta estructura, el segundo intento del precio por entrar en esta estructura. Entonces, que casualmente, si miramos el BIPOC de la semana pasada, que es esta línea que tenemos acá, casualmente la entrada ha dado en esa zona, donde ya se ha rechazado una vez ese movimiento. ¿Listo? Entonces, voy a borrar entonces ahora sí un poco esto, vamos a borrarlo, y vamos a acercarnos un poco más para ver qué ha hecho el precio durante la semana pasada, durante la semana inmediatamente pasada. Entonces, esta es la semana anterior. Lo que ha hecho el precio en esa semana anterior después de ese impulso de giro en V ha venido corrigiendo un poco e intentando ingresar a esa estructura, un movimiento bajista, y en estos momentos ese precio lo que tenemos acá. ¿Dónde está apoyado esto? Esto está apoyado acá con volumen, donde quiero que se fijen cómo se ve el delta. Vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a borrar esta zona. Quiero que se fijen cómo se ve la rotación de delta para la entrada en esos movimientos. Entonces, tenemos acá vela de intencionalidad alcista con bastante volumen, que es el que está aquí atrás, y delta verde bastante fuerte, que actúa como, no como orden agresiva, sino como más órdenes pasivas que frenan el movimiento, como por ejemplo órdenes limit que se colocan en esa zona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podríamos ver en esa rotación. Después de esa rotación, entonces, ¿qué tenemos acá? Más volumen, agotamiento ya de los compradores que no es capaz de entrar en esa zona y el movimiento bajista. Aquí nuevamente, vela alta, delta rojo, más fuerte de lo que se ha desarrollado últimamente, y el siguiente delta, la rotación,
delta alcista, rotación, entonces agotamiento de los vendedores e iniciativa de los compradores. Esto es lo que tenemos aquí en estos dos patrones, lo que ha hecho el precio. Entonces podemos decir que el precio ya ha testeado estas últimas zonas de la semana pasada, que es prácticamente zonas bajas y zonas altas como una lateralización. Y en estos momentos, al encontrarnos en esta zona, que no las borraría aún, que sería el VPOC de semanas anteriores, tendríamos dos escenarios. Escenario bajista, que el precio rechace la zona y ya iríamos a visitar puntos más bajos. Si son operadores scalpers, buscaríamos precios del VPOC de la semana pasada, 23.13, o si ya buscan un trade un poco más largo, podríamos mirar otras zonas acá de negociación hasta la 22.90, 22.94.59. Listo, esto sería favoreciendo la sacudida, la intencionalidad y favoreciendo el test tras ruptura, que ya lo ha hecho una vez. Vamos a ver si esta vez lo logra. Esa sería una opción. Y la segunda es el movimiento alcista, que lo que buscaríamos es que se posicione por encima y tendríamos como zonas objetivo nodos de negociación de semanas anteriores, como este, el 2356.07, que sería como las zonas altas donde el precio podría estar reaccionando como objetivo en esas zonas. ¿Listo? Veamos un poco más acá ese tema de la rotación del delta, y es que me gusta enfatizar en esa parte, sobre todo en esta zona donde vemos este tipo de velas. Las velas que veíamos anteriormente eran velas de intencionalidad con mucho volumen y con delta, digamos acá en este caso, muy fuerte. Ahora vemos acá velas un poco más de indecisión con esta rotación de delta. Podríamos tomar esto como posicionamiento, eso podría ser una huella, posicionamiento de vendedores para el día lunes que se abra el mercado, mirar si tiene la capacidad suficiente de hacer bajar el precio. Veremos cómo reacciona este delta con ese volumen y ese tipo de velas que se está desarrollando en estos momentos, que si ustedes se fijan, esas velas son muy diferentes a las que desarrolló en este tipo de movimientos. Entonces miremos qué pasa con ese activo. Pero me gustaría favorecer el escenario bajista. Esperemos la reacción. Igual recuerden la flexibilidad mental, poder reaccionar muy fácil en cualquiera de los dos escenarios. Esos son dos escenarios planteados para esta semana en el oro. Pasemos al siguiente activo. Listo, entonces vamos con el tercer activo, el Standard & Poor's. Pero bueno, antes de continuar con este activo, no se les olvide darle like, suscribirse al canal si les está gustando el contenido y dejarnos un comentario. Bueno, entonces, Standard & Poor's. Alejémoslo un poquito más. Alejémoslo un poquito más para ver qué es lo que ha hecho el precio. Y en el precio, en estos momentos contábamos con esta lateralización, esa lateralización, esto que tomamos como potencial spring, el movimiento de intencionalidad alcista, ruptura y desde esa ruptura la imposibilidad de entrar a ese rango, nuevamente test, nuevamente test, nuevamente deja una estructura más pequeña y el movimiento alcista. ¿Qué hizo últimamente? Pues acá tenemos otra estructura un poco más pequeña que está haciendo el precio en estos momentos. Listo, entonces eliminemos acá un poquito esto y acerquémonos un poco más al gráfico. Acerquémonos un poco más al gráfico. Vemos esto. ¿Dónde se encuentra el precio en estos momentos? Bueno, recordarles también, muy importante, que esta semana en el Standard & Poor's 500, en los futuros, hay rollover. Los rollover se presentan el tercer viernes del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Qué es el rollover? El rollover lo que es un vencimiento del contrato. Los contratos se vencen y se actualizan por los próximos 3 meses. Entonces, si trabajamos con volumen, como recordando que estamos en ese tipo de semana donde se va a vencer el contrato y se va a actualizar, pues es preferible, para contar el volumen, mirar ya el volumen después, ya con la actualización de ese contrato. Eso es bien, bien importante en el caso de trabajar con este tipo de activos, con los futuros y con el volumen. Pero bueno, entonces en esta semana, ¿qué tenemos? Tuvimos que el precio
rompe esa zona alta, genera un nuevo máximo histórico, que es el 5445.99. Estos son precios cash, y genera esta nueva lateralización, donde ya nos ha dado una pequeña oportunidad operativa acá, deja por acá una zona de ineficiencia y una segunda oportunidad operativa acá en esta zona. ¿Qué tenemos entonces para este caso? Vemos que es una estructura que viene con cierta tendencia, pero si el precio se posiciona por encima, un poco, si el precio nos posicionamos por encima de la zona de mayor negociación, que es esta, pues iríamos a buscar nuevo máximo histórico. Sin embargo, digamos que la perspectiva, y al no rellenar esta zona simplemente la ha tocado un poco, pensaríamos que el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó a esa zona para ir a buscar ciertos objetivos como estos, o en dado caso de llegar un poco más abajo, como el 53-51.45, esas dos zonas. Porque esta parte apenas ha llegado, pero ha tocado un poco. Creería que puede llenar un poco más esa zona de ineficiencia. El mercado tiende a ser eficiente y a llenar esos precios donde no se ha negociado, donde antes no se ha negociado. Entonces este sería como el escenario bajista por debajo, rechazando en estos momentos el VPOC principal, por lo que no se ha hecho bien la corrección de la ineficiencia. Eso sería la opción bajista. Pero también debemos tener en cuenta el escenario alterno, que es la opción alcista, que es que el precio se posicione por encima y nos genere un nuevo máximo histórico. En lo personal me iría un poco más por el escenario bajista para buscar esa zona, pero pues tenemos que reaccionar en esos puntos. Ya, no es más por este video. Estos son los activos que tenemos. Recordemos lo que les decía el rollover en el Standard & Poor's, en los contratos futuros del Standard & Poor's que se realiza el viernes. Y pues no siendo más, no se les olvide darle like, suscribirse al canal, dejarnos un comentario y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.